Muy buenas tardes desde el Palacio de la Moneda, dando a conocer los datos de la evolución de la pandemia y también los cambios que anunciaremos hoy día en el paso a paso. Debo agradecer a los medios de comunicación, radiales y de televisión por adherirse voluntariamente a esta transmisión y agradecer también a los equipos comunicacionales de La Moneda y del Ministerio de Salud. Cedo de inmediato la palabra al subsecretario Duñac para que nos dé a conocer las cifras de la evolución de la pandemia al día de hoy. Doctor Duñac, por favor. Muy buenas tardes. En el día de hoy, la Red Nacional de Laboratorios informó los resultados de 62.816 exámenes, alcanzando a la fecha un total de 13.366.644 realizados a nivel país. De estos 62.000 exámenes, 6.202 resultaron positivos, lo que corresponde a un 9,09%. 4.291 pacientes resultaron con síntomas, en tanto que 1.603 de estos exámenes son en pacientes asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, se realizaron 20.864 exámenes PCR, de los cuales 2.153 resultaron positivos, lo que corresponde a un 10%. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a 1.229.248 casos, de los cuales 35.469 son casos activos y 1.166.227 son casos recuperados. El número de casos de pacientes COVID que están ingresando a las unidades de cuidados intensivos han ido disminuyendo progresivamente en las últimas semanas, y esta disminución ha sido en forma consistente. En la actualidad, el promedio de pacientes que ingresan cada día a nuestra unidad alcanza a 189, cifra significativamente menor que la registrada a comienzos de abril, en donde se registraba un promedio diario de 237 pacientes que eran admitidos. En el siguiente gráfico podemos ver el número total de pacientes que se encuentran hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos de la red integrada. Ustedes pueden apreciar una discreta disminución del número de pacientes hospitalizados. Esta diferencia se debe a que, pese a la reducción del número de pacientes COVID-19, como ustedes ven en color celeste, hemos observado un aumento de los pacientes no COVID, expresados en la gráfica con color amarillo, que en la actualidad alcanza a 1.072 casos. Los pacientes COVID se han reducido hoy día a 3.188, totalizando en unidades de cuidados intensivos como un todo 4.260 pacientes hospitalizados, lo que corresponde a un 94% de ocupación a nivel país. Esta disminución total de pacientes también queda de manifiesto por el aumento del número de camas críticas disponibles a nivel país, las que en la actualidad alcanzan las 283. En otro orden de cosas, en cuanto a los pacientes fallecidos, reportados en las últimas 24 horas por el Departamento de Estadística DEIS, debemos lamentar y acompañamos a la familia de las 169 personas reportadas como fallecidas en las últimas horas, totalizando a la fecha 26.895 en lo que va corrido de esta pandemia. Respecto a las residencias sanitarias, disponemos hoy día de 207 recintos con una capacidad total de 14.873 camas. La ocupación real a nivel nacional es de un 67%, quedando un total de 3.702 camas disponibles para ser utilizadas.
Para mayor información respecto a las residencias sanitarias, las personas pueden llamar al número 800-726-666 o visitar la página del Ministerio de Salud www.minsal.cl. Gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario Duñac. En relación a la situación sanitaria del país, en el informe de hoy día, los nuevos casos confirmados a nivel nacional han disminuido en un menos 11% a 7 días y hay una disminución de menos 17% a 14 días. Podemos hablar de una muy leve mejoría, como lo hice hace casi un año atrás. Las regiones que siguen preocupando, sin embargo, son todavía Magallanes, Maule y Araucanía. Y pido a las regiones que he nombrado, Magallanes, Maule y Araucanía, obviamente un esfuerzo importante para seguir batallando en contra del coronavirus. ¿Cómo se han producido ciertas inquietudes con respecto a las elecciones? Hemos hecho un cuadro comparativo. Si comparamos los parámetros entre el 1 de abril, es decir, 10 días antes de la fecha inicial de las elecciones, con el 6 de mayo, también 10 días antes, con la fecha actual de las elecciones, vemos lo siguiente, y que ustedes lo pueden ver en pantalla. Casos confirmados en los últimos 7 días. Al 1 de abril, 7.009 casos. Al 6 de mayo, 5.408 casos. Es decir, una disminución de menos 23%. Tasa de crecimiento de los casos confirmados semanal. Al 1 de abril iba aumentando en un 13%. Actualmente la tasa semanal es de menos 11%. Casos activos. Al 1 de abril, 10 días antes de la elección anterior, 42.915 casos activos. Al 6 de mayo, 10 días antes de la próxima elección, 35.469 casos activos, con una disminución del menos 17%. La PCR, la tasa de positividad de la PCR, promedio, 1 de abril, 10,5%, 6 de mayo, 9,3%, una disminución del 11%. Hospitalizados en UCI, sí, hay un aumento de 3.617 a 4.260. Sin embargo, con COVID solo son 3.188. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque tenemos un aumento en pacientes no COVID y una disminución en pacientes COVID. Pero para ser transparentes, el aumento de los casos totales es de un 18%. Y las camas UCI también las hemos aumentado, obviamente, con el esfuerzo de todas las subsidiariedades asistenciales. En abril solo teníamos 3.776 camas y ahora tenemos 4.543 camas disponibles, habilitadas. Eso significa un 20% de aumento y en este momento tenemos un superávit de 283 camas. En cambio, el 1 de abril solamente teníamos un superávit de 159 camas. Pasar de 159 a 283 camas es un aumento del 78%. Y la ocupación de camas UCI, que demora más, también ha variado. El 1 de abril teníamos un 96% de ocupación de camas UCI, ahora tenemos un 94% de ocupación de camas UCI, en circunstancias de que están aumentando los casos no COVID, como lo acaba de decir el subsecretario de Redes, y están disminuyendo los casos COVID, afortunadamente. Los ingresos a UCI también han disminuido. El 1 de abril, en promedio últimos 7 días, teníamos 202 casos de ingreso en promedio, ahora tenemos 180 el 6 de mayo, con una disminución del menos 11%. La tasa de crecimiento de ingresos a UCI COVID, solamente si hablamos solo del COVID, ha disminuido en un menos 9%. Y para más tranquilidad de la población,
y llamarlos a votar, porque este es un proceso democrático, una fiesta democrática, donde vamos a elegir a nuestros representantes y a aquellos que van a trabajar en la redacción de la nueva Constitución. Vacunados con 2 dosis, el 1 de abril pero una cifra impresionante, 3.665.965 compatriotas o habitantes de Chile, porque también hay extranjeros, y el 6 de mayo tenemos 6.900.297 vacunados, lo que significa un aumento del 88%. Y además hemos vacunado a los vocales de mesa, que ya con primera dosis tienen más del 60% de cobertura y con segunda dosis el 52% de cobertura. Esto creo que es importante aclararlo, porque siempre debemos hablar con la verdad y no tergiversar la información. Con respecto a la vacunación, hoy día llegaron a Chile nuevamente un cargamento de vacunas de Pfizer, BioNTech, 226.200 dosis de vacunas Pfizer, lo cual nos hace contar hasta el momento con 17.945.676 dosis de vacunas de diferentes marcas. Hasta el momento hemos vacunado con una dosis a 8.371.677 personas y con 2 dosis a 6.990.900 personas. Esto ha sido destacado por el Banco Mundial ayer en un webinar, un espaldarazo muy importante para nosotros, y seguimos segundos en el mundo con la porcentaje de población vacunada con 2 dosis. Con respecto a la influenza, también hemos llegado a vacunar a 3.219.785 personas. Por lo tanto, hay que agradecer a la atención primaria, a las alcaldesas, a los alcaldes de todo Chile, a los funcionarios de salud, del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Salud Pública, por el trabajo que han hecho en todo el tema de vacunación, a los CEREMI, que tienen que monitorizar y controlar todo esto. Terminando con las cifras, hemos vacunado en Chile al 55,1% de la población objetiva con una dosis y al 46% de la población objetiva con 2 dosis. La tendencia es que estas curvas obviamente se junten en algún momento, en vez de ser paralelas, se vayan juntando a medida que vayamos avanzando en la vacunación masiva. En relación al mismo tema de la vacunación, a nosotros nos interesa mucho que la población que es un poco más renuente a vacunarse se vacune, y hemos invitado hoy día al ministro de Economía, al señor Lucas Palacios, para que nos informe de los esfuerzos que está haciendo este ministerio para colaborar con el Ministerio de Salud en el tema de la vacunación. Ministro Palacios, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, doctor. Usted lo decía, hemos ido avanzando a muy buen paso en la vacunación, lo cual nos tiene que llenar de esperanza, y ahí agradecer a todos quienes han facilitado que esto ocurra. Muy fuertemente atención primaria, alcaldesas, alcaldes, municipios. Esto tiene que ser un esfuerzo de todos. Sin embargo, hay espacios en donde podemos mejorar. Por ejemplo, el tramo de personas de 50 años. Hay un 76% de personas de 50 años vacunadas. En el tramo de personas de 45 años tenemos un 60% de personas vacunadas. Habiendo podido vacunarse ya, eso significa que esas personas, ojalá que ese número aumente un 80%. Nosotros tenemos que tener un mínimo de un 80% de la población objetivo vacunada. Y entonces, lo que hemos hecho, y que quiero anunciar, es que hemos llegado a un acuerdo muy importante con los diversos gremios empresariales de nuestro país. Me acabo de reunir con ellos y hemos definido una campaña especial de vacunación para los trabajadores de todo Chile. Ustedes saben que la vacunación es voluntaria, pero eso no significa que no haya que favorecer y hacer todos los esfuerzos para que todo aquel que pueda, que quiera, lo pueda ir a vacunarse. Eso va a ir en beneficio absolutamente de todos. Por esto, a partir de mañana,
todos aquellos trabajadores que les corresponda de acuerdo al calendario de vacunación dispuesto por el Ministerio de Salud deben dirigirse a sus jefaturas para facilitar su vacunación de acuerdo a dos mecanismos. En primer lugar, flexibilizar el horario laboral, ya sea al ingreso o durante la semana, de acuerdo al funcionamiento de la empresa, respecto de aquellos trabajadores que les corresponde vacunarse de acuerdo al calendario. Todas aquellas personas que están rezagadas, que no se hayan vacunado y que les correspondería haberlo hecho de acuerdo al programa de vacunación, también pueden acercarse a su jefatura. En segundo término, facilitar la vacunación masiva de trabajadores, en el caso de empresas de mayor tamaño, a través de algún medio de transporte, que puede ser financiado por la empresa, para que los lleven al vacunatorio más cercano y después los traigan de vuelta a sus puestos de trabajo. Esto debe realizarse en coordinación con la Seremía de Salud de cada región o con la Seremía del Ministerio de Economía de cada región o con el vacunatorio más cercano. ¿Para qué? Para poder garantizar que sea un proceso sanitariamente responsable con los debidos espacios, que existan las vacunas y para poder facilitar esa vacunación. Yo quiero decir que adicionalmente hay algunas empresas que han generado algunos incentivos para que todos sus trabajadores se vacunen. La verdad es que es en beneficio no solamente de esos trabajadores y su familia, sino que de la misma empresa y de la sociedad toda. Ojalá que podamos facilitar y agilizar la vacunación. Esta medida cuenta con un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, porque yo les quiero decir que tenemos los mismos objetivos. Aquí convergen directamente los objetivos sanitarios con los objetivos económicos. Nosotros, a medida que avanzamos más rápido con el proceso de vacunación, más rápido vamos a poder también superar la pandemia y, por supuesto, más rápido vamos a poder reencontrarnos entre todos y también volver a nuestros puestos de trabajo. Ustedes me preguntarán, ¿qué ocurre si hay una empresa que no autoriza, se pone difícil con sus trabajadores, no le da permiso? Bueno, nosotros, como Ministerio de Economía, vamos a actuar de intermediarios. Y hemos dispuesto, a partir de mañana, en la página web del Ministerio de Economía, www.economia.gov.cl, un banner que se va a llamar Permiso de Vacunación. Y ahí, en forma absolutamente anónima, usted nos puede dar a conocer cuál es su situación y nosotros intermediamos frente a esa empresa para que le faciliten el momento de ir a vacunarse de acuerdo a lo que le corresponde. Adicionalmente, hemos dispuesto un email que también va a estar habilitado a partir de mañana, vacunacion@economia.cl. También, absolutamente anónimo, nosotros nos encargamos de intermediar entre el trabajador y la empresa para facilitar el espacio de vacunación. Y finalmente también hemos habilitado un teléfono a partir de mañana, el 224-733-517. 224-733-517. Esto lo vamos a sacar adelante entre todos, entre empleadores, trabajadores y toda la sociedad. Ojalá avancemos rápidamente para tener más del 80% de la población objetivo vacunado. Ministro. Muchas gracias, ministro. Gran apoyo, gran estrategia. Creo que tenemos que avanzar rápido en la población más joven y le agradezco profundamente su trabajo, su colaboración con el Ministerio de Salud, permanente además, en todas las mesas en que hemos trabajado en conjunto. Así que vamos a avanzar juntos para salir de la pandemia, como usted ha dicho. A continuación, la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, nos va a presentar el tema sanitario del día en relación a una campaña que hemos iniciado comunicacional. Doctora Daza. Bueno, muy buenos días. Primero que nada, quiero hacer un homenaje a Damaris Camaño, una enfermera de la comuna de Lumaco, que falleció hace unos días atrás cuando volvía de su labor de trabajo. Ella es una enfermera que estaba en el departamento de epidemiología, estaba realizando un trabajo en terreno de búsqueda activa de casos y a la vuelta de su lugar de trabajo, vuelta a su domicilio, tuvo un accidente y falleció. Por lo tanto, mis condolencias a su familia principalmente, a sus compañeros de trabajo y por supuesto que aprovecho de dar un agradecimiento a todos aquellos profesionales de salud que con tanto esfuerzo y dedicación están trabajando para contener una pandemia. Vamos a ver un video. Yo sigo sin olfato. Me pegué el bicho en una junta con los cabros, a la que yo no fui. Yo me contagié en un asado familiar. Aún no respiro bien. Y eso que yo
no fui. A mí me contagiaron en el último carrete antes de la cuarentena, al que obvio, yo no fui. Yo casi muero por COVID, por haber ido a un cumpleaños súper importante, al que yo no fui. Ella se contagió en una fiesta, pero ella no fue. Fui yo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Acabamos de ver esta campaña que se llama Yo no fui. Como muestra nuestras conductas pueden afectar la vida de otros. Llevamos un año de pandemia y entendemos que estamos cansados. Sin embargo, muchas veces buscamos recompensas inmediatas y las recompensas como estas, las reuniones sociales, las reuniones con amigos, con familia, sin mantener las medidas de autocuidado, pueden afectar la vida de terceros. El uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el mantener los lugares abiertos, ventilados, especialmente ahora que estamos en pandemia, son las medidas elementales que tenemos que seguir recordando. Por eso insistimos en la importancia de respetar el paso a paso, respetar los aforos en el paso que nos encontramos, 5 personas en la etapa de transición. Y les pido ahora, estamos cerca del Día de la Madre. Sabemos lo importante que es ese día para todas las familias chilenas, especialmente este año, después de tanto tiempo de estar encerrados y de pandemia. Hay algunas personas que están en comunas que pueden juntarse, pero les pedimos la importancia de mantener las medidas de autocuidado, les pedimos mantener el aforo. Muchas veces una situación particular puede hacer enfermar a otros, sobre todo aquellas personas que no han estado en esa reunión social. Quiero insistir también en seguir con la campaña de vacunación. Insistimos a las personas más jóvenes que le corresponde el calendario que se vacunen. Las personas de 45 años y más. Las personas que esta semana tienen entre 40 y 44 años que acudan a los vacunatorios a vacunarse. Tanto estas medidas de autocuidado como son el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, especialmente ahora en el invierno, mantenernos al aire libre, los lugares ventilados, mantener las ventanas abiertas, 2 ventanas para que haya flujo, las puertas abiertas y el aforo correspondiente son medidas elementales para poder salir de esta pandemia y junto con la campaña de vacunación vamos a poder seguir avanzando juntos. Nuestras acciones de cuidados individuales pueden afectar la vida de terceros. No las hagamos y vacunémonos cuando nos corresponde. Lo vamos a hacer por nosotros, por nuestra familia y por toda la sociedad. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, doctora Daza. A continuación vamos a dar a conocer los anuncios del paso a paso. Después de la reunión de los lunes y los jueves, ustedes recuerdan que tomamos las medidas con respecto a los cambios en las comunas de Chile. Le cedo la palabra a la doctora Paula Daza, que mostrará los gráficos correspondientes. Con respecto a las medidas que vamos a implementar del paso a paso, quiero recordar que las comunas que retroceden lo hacen a partir del día sábado, las comunas que avanzan lo hacen a partir del próximo lunes. Retroceden a cuarentena desde el día sábado 8 a las 5 de la mañana, en la región de Atacama, la comuna de Chañaral, en la región del Biobío, San Rosendo, en la región de la Araucanía, Traiguén. Retroceden a transición desde el día sábado a las 5 de la mañana en la región de los lagos Yanquihue. Avanzan a transición desde el día lunes 10 de mayo a las 5 de la mañana en la región de Antofagasta, Calama, en la región de Atacama, Caldera, Coquimbo y Illapel, en la región de Valparaíso, Quillota, Concón, Cartagena y Nogales, en la región metropolitana, Tiltil y Curacaví, en la región de O'Higgins, Chimbarongo y Placilla, en la región de Maule, San Rosendo, Hierbas Buenas, Gualañé, San Clemente y Villa Alegre, en la región de Ñuble, Yungay, San Fabián y Coihueco, en la región de Biobío, Florida, San Pedro de la Paz, Concepción, Talcahuano, Hualpén y Tucapel, en la región de la Araucanía, Pucón y Saavedra, en la región de los ríos, Río Bueno,
Avanza en la preparación a partir del día lunes en la región de Antofagasta, Mejillones, en la región de Coquimbo, Paihuano, Vicuña y La Higuera, en la región de Maule, Peyúgue y Chanco, en la región de Ñuble, Copquecura, en la región de los lagos, Gualaihue, Calbuco y Curaco de Vélez. Avanza en apertura inicial a partir del día lunes en la región de Antofagasta o Yahue. Esos serían los cambios que tenemos para estos próximos días con respecto al paso a paso. Muchas gracias, doctora Daza. Pasamos a continuación a escuchar las preguntas que han preparado los periodistas, las preguntas del día. Primera pregunta, por favor. ¿Cómo están, ministros, subsecretarios? Buenas tardes, Karina Zúñiga, periodista de Canal 13. Quería preguntar con respecto a Magallanes. ¿Qué está pasando en Magallanes? Expertos hablan de una tercera ola, esto pese a la alta vacunación. ¿Cómo se explica? ¿Y este escenario se podría replicar después en el resto del país, pensando que a veces Magallanes se ha dicho que va un paso adelante en el comportamiento de la pandemia? Muchas gracias, Karina Zúñiga, de Canal 13. Le cedo la palabra a nuestra subsecretaria de Salud Pública. La región de Magallanes hemos visto cómo ha venido con un aumento sostenido del número de casos las últimas semanas, particularmente las últimas 3 semanas. Sin embargo, la última semana, en los últimos 7 días, ese aumento ha sido de un 2%. Venía aumentando sobre un 20%, ahora vemos un aumento de un 2%. En las últimas semanas es la comuna que tiene más de 700 casos activos y por este motivo y por la positividad sobre el 10% hoy día se encuentra en cuarentena. Efectivamente, la comuna de Magallanes es de la región de Magallanes es de las regiones que tiene más alta tasa de vacunación. Lleva un 69% de las personas de la población objetivo se ha vacunado con primera dosis y un 58% con la segunda dosis. Sin embargo, cuando nosotros vemos quiénes son las personas que se están enfermando, quiénes son las personas que están ingresando a las unidades de cuidados intensivos, son personas más jóvenes. El 78% de los casos confirmados, de los nuevos casos que hemos tenido en las últimas semanas, son personas de menores de 50 años. Y como ustedes saben, nosotros recién esta última semana estamos vacunando con segundas dosis a esa población de más de 50 años. Por lo tanto, esta población de más de 50 años va a alcanzar va a terminar su calendario de vacunación después de 14 días de haberse vacunado. Por lo tanto, es importante y es el llamado que hemos hecho, que la vacunación es importante, pero tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que seguir manteniendo estas medidas de autocuidados. La vacunación es un pilar más dentro de las medidas de salud pública. Hoy día todavía tenemos un número importante de comunas que están en cuarentena, que están en transición, que han ido avanzando muy positivamente durante la vacunación, pero insistimos, es que tenemos que seguir manteniendo estas medidas restrictivas y, por supuesto, que de autocuidado. Subsecretaria, ministro, ustedes hacen un llamado a la vacunación. En ese sentido, nosotros como Tele 13 tenemos algunos casos en un vacunatorio de la Florida, que hay hombres que han llegado a vacunarse y cuando saben que se trata de AstraZeneca, se van y no se vacunan. ¿Tienen antecedentes y eso ha pasado en otros lugares? ¿Cuál es el llamado a las personas, entendiendo también que hay un estudio de la Universidad de Chile que asegura que los hombres se vacunan menos que las mujeres? ¿Cómo incentivar a que ellos se vacunen y AstraZeneca, seguro? Es parte de la pregunta, bueno, relacionada también con Magallanes, pero le voy a ceder también la palabra a la doctora Paula Daza con respecto a esta pregunta relacionada con AstraZeneca. De todas maneras, AstraZeneca ha sido aprobada en todo el mundo, ha sido aprobada en el ISP, por lo tanto, los temores que puedan tener la gente, ojalá que se disipen. Doctora Daza. Bueno, primero, confirmo lo que acaba de decir el ministro, la vacuna AstraZeneca es una vacuna segura, es una vacuna eficaz, que ha sido colocada en millones de personas a lo largo de todo el mundo, particularmente en Chile. El Instituto de Salud Pública ha aprobado esta vacuna para todos los hombres y para las mujeres de 55 años, particularmente porque hay algunos antecedentes de trombosis en las mujeres más jóvenes.
Habiendo dicho eso, nosotros hacemos un llamado a las personas que les corresponde y cuando se vayan a vacunar AstraZeneca que lo hagan, porque sí es una vacuna segura y muy eficaz. Sin embargo, obviamente, la vacunación es un proceso que es absolutamente voluntario. No hemos tenido mayores antecedentes de alertas en relación a lo que usted nos está diciendo de rechazo a esta vacuna, pero nosotros hacemos un llamado y también lo han hecho los científicos, la comunidad internacional. Es una vacuna que está aprobada en Europa por las agencias regulatorias europeas, por la OMS, por lo tanto da la certeza que es una vacuna que es segura y eficaz para que las personas que les corresponde se vacunen. Siendo además la vacunación voluntaria, nosotros respetamos la libertad de las personas, por eso dijimos que la vacuna es voluntaria, es gratuita, es universal y es segura. Así que las personas obviamente que no quieran vacunarse también las respetamos, pero creo que lo importante es lo que ha dicho la doctora Daza, llamar a informarse a esas personas para que puedan tener la tranquilidad de que no van a tener problemas. Hay que informarse bien, pero también nosotros respetamos la libertad de las personas. Siguiente pregunta. Hola, muy buenas tardes. Aprovechando que está el ministro de Economía y este cruce que se hace entre vacunación, economía y también incentivos. Lo primero respecto de este anuncio, ¿qué pasa, por ejemplo, si una empresa hoy día se niega? ¿Hay pensado algún tipo de sanción al respecto? Porque queda la sensación de que esto es a voluntariedad del empleador y no una obligación, por ejemplo, o algún tipo de sanción que podría incurrir si es que algún empleador no participa de lo que ustedes han anunciado. Y lo segundo, también en relación al tema vacunación y incentivos, usted la semana pasada, ministro París, hablaba de esta idea de un carnet verde o un pase verde, que podría permitir, entre otras cosas, eventos masivos, por ejemplo, y también acceso a centros comerciales, como ha pasado en otros países. ¿Qué ha pasado de eso? ¿Es real? ¿Es concreto? ¿Se está mirando algún modelo? Le voy a dar la palabra primero al ministro Lucas Palacios, Doctor. Porque me imagino que la pregunta se refiere a aquellos empresarios que se niegan a darle permiso a sus funcionarios para ir a vacunarse, ¿no? Esa es la pregunta, ok. Entonces la primera pregunta es para el ministro Palacios. A ver, en primer lugar, la vacuna es voluntaria para todas las personas. No existe una obligatoriedad de que alguien se vaya a vacunar, pero sí es altamente deseable y por eso que nosotros hemos llegado a este acuerdo para que los empleadores favorezcan esa vacunación. Si no lo hacen, finalmente lo que van a estar expuestos a rebrotes y a paralización eventualmente de sus propias faenas. Entonces, por eso que hemos dicho que aquí es donde convergen directamente los objetivos sanitarios y los objetivos económicos. Esto es un beneficio para todos. Pero desde que la vacuna es voluntaria, tampoco existe una exigibilidad legal para el caso de las empresas. Lo que sí hemos generado este acuerdo para poder facilitar y favorecer, redoblar los esfuerzos para la vacunación. Muchas gracias, ministro Palacios. Con respecto al carnet verde, yo quiero hacer dos alcances, Manuel. Primero, existen dos temas en esta situación. Uno es el pasaporte verde, que serviría, entre comillas, para que mucha gente que está vacunada en todo el mundo pueda desplazarse a nivel internacional. Para eso nosotros hemos solicitado, y el presidente de la República lo ha hecho en forma reiterativa en las reuniones que ha tenido con OMS y con Latinoamérica, con los presidentes latinoamericanos, que ojalá hubiese un solo concepto, o sea, una entidad que dijera esta vacuna es universal, sirve para ser reconocida como que protege a las personas en todo el mundo. Y eso obviamente que va relacionado con esta posibilidad de tener un pasaporte verde. El carné verde es otra cosa. Sí, voy a dar un ejemplo. Toda una cafetería, el dueño de la cafetería, la gente que sirve en la cafetería, están vacunados con sus segundas dosis 14 días después. Y además la persona que va a la cafetería también tiene las dos dosis 14 días después. Es un ejemplo el que estoy dando. Esas personas podrían contar con el carné verde nacional para poder, obviamente, realizar esas actividades sin peligro. Sin embargo, nosotros hemos dicho varias veces que a pesar de eso hay que mantener ciertas medidas sanitarias, porque la vacuna es altamente eficaz, más de 86%, más de 90% eficaz para evitar la hospitalización,
sobre todo en UCI y las enfermedades graves. Pero la vacuna en enfermedades leves protege solo en un 60-64% algunos estudios. Por lo tanto, hay que mantener siempre las medidas de protección y eso no lo vamos a, digamos, dejar de hacer hasta que no tengamos el famoso efecto rebaño, que es otro tipo de discusión. Ahora, el carné verde tiene también el estímulo de que la gente se vacune para poder hacer las actividades que usted ha nombrado. En otros países, nosotros aquí en Chile no hemos pensado todavía en eso, que puedan haber grandes conciertos, por ejemplo, de música, o que la gente pueda ir a ciertos centros comerciales. El presidente nos ha pedido, y le ha pedido especialmente, justamente a la doctora Daza y a Economía, que prepare un protocolo con respecto a esto para poder presentárselo después de las elecciones y comenzar a trabajar en este tema. Muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Siguiente ministro, pregunta. subsecretario, sí, acá estoy. Es estas dos Megavisión. preguntas en relación a la vacuna. Sí, Maribel Retamal. Maribel. Bueno, sí, un estudio de la OMS señala que la vacuna Sinovac es eficaz para prevenir el COVID y efectos graves en adultos menores de 60 años, pero este estudio también dice que para los adultos mayores de 60 años existe un nivel considerado bajo de confianza respecto a esto. ¿Qué pasa con esta información, considerando que la mayoría de los adultos mayores en nuestro país han sido vacunados con Sinovac? Y con respecto a la vacunación en los niños, se informó que en el mes de julio comenzarán a ser vacunados en nuestro país menores entre 13 y 17 años, esto como parte de un ensayo clínico de la Universidad Católica. Les quería preguntar la importancia y también detalles de este proceso. Gracias, Maribel. La doctora Paula Daza se encargará de aclarar sus dudas. Bueno, el SAGE es un grupo asesor de la Organización Mundial de la Salud que realizó una reunión extraordinaria para analizar la situación de la vacuna Sinovac. En esa reunión participó nuestro país, participamos nosotros como Ministerio de Salud, mostrando los antecedentes en relación al trabajo que ustedes ya conocen, en relación a la efectividad de la vacuna, 67% para asintomáticos, 85 hospitalizaciones, 89% UCI y 80% fallecidos. Y en esa reunión, obviamente, se mencionaron que la evidencia era muy sólida, con todos los antecedentes que se habían presentado para las personas menores de 60 años, sin embargo, que concluyeron que faltaba mayor evidencia en relación a las personas mayores de 60 años. Por lo tanto, es importante destacar que se analizaron estas conclusiones y lo que faltan es tener mayor información en el caso que se tenga mayores estudios con respecto a la vacuna Sinovac. Sin embargo, yo les quiero recordar que en nuestro país toda la información en relación a este estudio que hemos realizado en Chile, del punto de vista de efectividad, en los datos que recién acabo de mencionar, se realizó principalmente en las personas mayores. ¿Por qué? Porque los primeros grupos etarios que nosotros vacunamos como país fueron a las personas mayores. Por lo tanto, esperamos que prontamente que la OMS cuente con mayor información de relevancia, pueda incorporar estos grupos etarios. En relación a los niños, obviamente es una buena noticia lo que está describiendo la Universidad Católica, que va a comenzar un estudio en los niños. Sabemos que es una población que es importante que se vacune. Sin embargo, hoy día ya hay algunos estudios de algunas vacunas. Sabemos que la vacuna Pfizer ha sido aprobada en algunos países para ser vacunada, para probar a los niños menores de 16 años. Por lo tanto, probablemente en la medida que vayan avanzando más estudios y el Instituto de Salud Pública apruebe las vacunas que nosotros tenemos en Chile para poder vacunar a estos niños, los vamos a hacer. Así que estamos esperando mayor evidencia para que en nuestro país podamos vacunar a los niños en ese rango etario. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Por qué no se está vacunando a los pacientes con enfermedades crónicas que no pudieron acceder antes a la vacuna por indicación médica? Eso no es así. Las personas con enfermedades crónicas pueden vacunarse, digamos, cuando lo deseen. Obviamente que si no se pudo vacunar a alguna persona por razones familiares, por razones de la misma enfermedad, se considera en el grupo de los rezagados. Por lo tanto, podría vacunarse perfectamente. Si hay alguna persona, alguna situación que pueda ser descrita en relación a esa
reclamo o a esa llamada de atención, nosotros tenemos que buscar una solución y la buscaremos y le daremos solución a las personas que no han sido vacunadas. Sí, ministro, le preguntábamos esto justamente porque tenemos reportes de personas con esclerosis múltiple, pacientes del Hospital Sotero del Río que no pudieron ir en su momento, fueron como rezagados y en vacunatorios, por ejemplo, de Providencia, de La Florida, no les dijeron que no estaba la instrucción de vacunarlos a ellos. Entonces, ¿qué puede hacer el Ministerio de Salud ahí? En esos casos, también pacientes con asma crónica, por ejemplo, no habían podido acceder a la vacuna y a pesar de ir como rezagados, no los vacunaron. Todas esas personas tienen derecho a vacunarse, así que aclararemos el instructivo al respecto y nosotros hemos vacunado a más de 8 millones de personas. Por lo tanto, obviamente que si hay algunas personas rezagadas, que son un porcentaje bajo, pero eso no deja de ser importante para ellas, y yo creo que eso es lo importante también que conozcan o reconozcan en los vacunatorios, ellas o ellos que no pudieron ir, como decía, a lo mejor por la misma enfermedad, tienen que ser vacunados. Todo lo contrario, es algo insólito que una persona con una enfermedad crónica y que tiene obviamente más posibilidades de enfermarse, no sean vacunados, no reciban la vacuna. Así que aclararemos de inmediato esa situación emitiendo un instructivo para que se corrija y no vuelva a ocurrir una conducta de ese tipo que afecta justamente a personas que tienen enfermedades crónicas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa con los exámenes PCR? Si revisamos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en los últimos días jueves, hoy se informaron 62.816 resultados de exámenes PCR. El jueves pasado, el 29 de abril, fueron 63.239, el 22, 66.267 y el 15 de abril fueron 70.821. Claramente se ve una caída si comparamos entre jueves. Y si nos vamos a promedios semanales, entre el 29 de abril y el 5 de mayo habían 55.321 exámenes PCR en promedio. Entre el 22 al 28 de abril, 58.326. Entre el 15 y el 21 de abril, 64.351. Y entre el 8 al 4 de abril, 64.876. También una caída en promedio semanal de los exámenes PCR. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahí y cuánto repercute eso en que estemos reportando nuevos contagios al día? Los exámenes de reacción de polimerasa en cadena que permiten detectar al paciente con coronavirus sufren variaciones durante los diferentes días de la semana. La caída más importante se produjo el día martes de esta semana, donde el número de exámenes correspondió al 1 de mayo. Siempre veo que algunos medios de comunicación dicen bajó la positividad, porque en esa semana la positividad fue del 9,7%, pero, siempre hay un pero, se hicieron menos exámenes. Se hicieron menos exámenes, por ejemplo, porque era 1 de mayo. Es feriado irrenunciable. Por lo tanto, las personas que deberían haber trabajado en esos laboratorios no lo hicieron, salvo obviamente los laboratorios de los hospitales, que la gente tiene que acudir a los turnos. Y el promedio de todos los lunes, por ejemplo, que lo tengo aquí, porque tengo el informe diario, que lo usamos para la reunión de la mañana, varía, obviamente, como dice usted, entre 45.000 exámenes y hasta 73.000 exámenes. ¿De qué depende esto? Depende, obviamente, de la cantidad de laboratorios que estén funcionando, de la cantidad de gente que esté acudiendo a ser consultada por enfermedad o por búsqueda activa. Cuanto más búsqueda activa de casos tenemos, más exámenes de laboratorio se hacen. Chile es líder en Latinoamérica en exámenes de laboratorio. Hemos hecho más de 600.000 exámenes por millón de habitantes y somos 20 o 22 en el mundo en exámenes de laboratorio por reacción de polimerasa en cadena. Y además hemos agregado en las últimas semanas el test rápido, que tiene respuesta en 1,5 horas, que se va a sumar también a los test de reacción de polimerasa en cadena. Por lo tanto, no veo ninguna gravedad en esta variación que tienen los exámenes de laboratorio. Lo que sí es obvio que cuanto uno hace más PCR, mucho más,
la positividad tiende a bajar y cuando hace muy pocos exámenes la positividad tiende a subir. Sin embargo, eso, sobre todo en la última semana, no ha ocurrido porque el día que hicimos menos exámenes, que hicimos 29.000, la positividad fue de 9,7%. Y el día que hicimos 60.000, la positividad, bueno, fue, obviamente, como yo decía, 7,6%. Y hoy día que hicimos 62.000, la positividad es del 9,1%. O sea, nosotros hacemos todo el esfuerzo por hacer todos los exámenes posibles, pero esto depende también de la consulta médica y sobre todo de la búsqueda activa que llevan a cabo algunos municipios con mucho éxito y otros con menos éxito. Ministro, sí, ya hemos aprendido también en esta pandemia que las cifras por separado, de día por día, no sirven de mucho para hacer un análisis más global. Entonces, le consultaba sobre esta caída que se ha visto semanal en promedio en los exámenes PCR y sobre todo consultar cuánto puede incidir esto en la detección de casos que también ha ido a la baja. Bueno, la detección de casos no ha ido a la baja, esa es una hipótesis suya, pero sí lo que ha ido a la baja es la cantidad de pacientes sintomáticos. Y como ya le expliqué, los pacientes sintomáticos también se toman PCR y esa cantidad de PCR ha ido a la baja. ¿Por qué? Porque tenemos menos pacientes que vienen consultando con síntomas. Eso lo hemos mostrado en todos los gráficos, cómo ha habido una baja de pacientes sintomáticos y hay un aumento cada vez más grande de búsqueda activa de casos. Eso se muestra todos los días en las cifras, cuántos son asintomáticos y cuántos son sintomáticos. Si usted compara hace 7 meses atrás entre sintomáticos y asintomáticos, los asintomáticos han ido subiendo pero enormemente, justamente porque se hacen mediante búsqueda activa. No veo ningún problema con la variación de los PCR. Lo que sí me produce inquietud desde el punto de vista comunicacional es esa tipo de comunicación errada cuando dicen sí, la positividad está muy baja, sí, los casos están bajando, pero hemos hecho menos exámenes. La primera vez que yo contesté a esa pregunta, una vez que dije sí, tenemos más casos porque estamos haciendo más exámenes, también dijeron es una explicación falsa porque no es así. Y es así. Si tú haces más exámenes vas a tener más casos. Si haces menos exámenes vas a tener menos casos. Pero si hay menos gente enferma, menos gente sintomática, hay menos gente que va a tomarse el examen. Y por lo tanto la cantidad de exámenes disminuye. Muchas gracias, buenos días, que tengan un excelente jueves.